Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy seguimos hablando de nuestra autobiografía. Muchos personas me preguntan constantemente eh, qué entreno, qué deporte practico debido a mi corpulencia. Eh, Primero que todo, recuerden que hay un punto importante, la genética. Mi genética, por parte de padre, no tanto por parte de madre, son personas de mucha estatura. Mi papá, de hecho, bueno, es más alto que yo. Mis primos, bueno, tenía un primo que se llamaba Raimundo González, que en paz descanse. Eh, que bueno, que mis manos, que las manos de él eran las dos manos mías unidas. Tenía una estatura muy grande y su hermano, que todavía está vivo, que es una persona muy mayor, que se llama Vicentico, le decimos Vicentico. De Vicentico no tenía nada. Vicentico tendría que estar por encima de los 2 metros. Mi bisabuelo también tenía una estatura, un hombre monumental, en fin. Yo de ellos no tengo esa gran, no tuve esa gran estatura, no tuve esa gran bendición. Yo apenas mido 1,80 aproximadamente. A ver, un tamaño modesto al lado de ella. Entonces, bueno, primero que todo es la genética que me ha favorecido mucho. Entonces, en cuanto a los deportes que he practicado, bueno, continuando con nuestra autobiografía, mi madre lo tengo que agradecer mucho. Desde muy niño, siempre intentó que yo aprendiera cosas básicas, cosas que me sirvieran después en la vida. Siempre me insistió mucho en que aprendiera inglés. Mi inglés realmente no es un inglés muy fluido, no es el mejor de todos los inglés, pero me sirve para comunicarme. Puedo comunicarme bien, tanto para hablar como para escribir. Sin embargo, no me puedo sentar a escuchar, a ver una película en inglés, porque me costaría mucho trabajo. Pero sí puedo comunicarme con alguien que hable inglés. De hecho, me ha servido mucho durante mis viajes. Eh, entonces, eso es algo, una de las tantas cosas que le tengo que agradecer a mi mamá. Bueno, entonces, como parte de nuestra autobiografía, yo nací en Centro Habana. Y bueno, mi padre es un individuo eh, muy temperamental. No parece, uno lo habla con él y no parece ser temperamental. Yo nunca lo he escuchado decir una malas palabras. Es un hombre que te habla bajito, que te habla con muy buen tono. Pero sin embargo, eh, ha sido un guerrero en el todo el sentido de la palabra. Yo recuerdo que, bueno, mi madre se separó de él cuando yo estaba muy pequeño. Y yo recuerdo que eh, yo tendría, empiezo a entender uso de razón, yo tendría como 5 años y mi mamá me llevaba a verlo a prisión. Y bueno, eh, mi madre me decía que estaba pasando un curso de mecánica. Y bueno, y fui creciendo y era curso de mecánica y curso de mecánica. Y bueno, el tema es que el hombre siempre estaba preso. Y bueno, me tocó durante muchos años, ya después que yo estaba más adulto, más joven, llevarle alimentos, irlo a ver, etcétera, etcétera. Porque bueno, siempre cuando no era una situación era otra. Eh, Situaciones eh, graves, por llamarlo de alguna manera, que no pensamos describir por aquí, eh, ni mucho menos. Siempre ligada a situaciones de agresión, por llamarlo de alguna manera. Eh, y otras cosas más graves. Pero fui creciendo así. En un principio yo pensaba que, fíjense, como uno es niño, ¿no? La psique del ser humano es complicada. Yo decía, bueno, mi padre no se ocupa de mí o no me iba a ver o lo que sea. Y bueno, realmente lo que estaba era guardado. Y entonces, como yo lo veía así, que él era así, pues quizás a lo mejor en mi psiqui, y muchos me hablaban de mi bisabuelo, que era un hombre también muy fuerte desde el punto de vista de carácter y también peleador. eh, pues entonces yo en mi psiqui, ¿no?
infantil, pues también me peleaba. En la escuela me peleaba muchas veces, en la escuela primaria me peleaba muchísimas veces. En, en preescolar no, pero ya en primaria sí me peleaba mucho con los demás muchachos. Me acuerdo un día que tuve una discusión con uno de- también en la primaria. Y entonces me dijo, y yo le dije y no me acuerdo, y le dije, no, porque tontería de niño. Y entonces me dice, no, porque tú físicamente estás más dotado. Pero, y entonces otro también estaba discutiendo. Entonces, bueno, al final, bueno, como yo físicamente estaba más dotado, supuestamente que ellos, pues nos peleamos los tres, ellos dos contra mí. Y cosas así, ¿no? Eh, Me fugaba de la escuela mucho. Realmente era un niño problema. No, pero sin embargo, para que ustedes vean, nunca fui mal estudiante. Mi madre tenía que trabajar, entonces yo me iba en horario de escuela, en horario que ella estaba trabajando y muchas veces ni ella ni se percataba. Eh, y hacía de las mías. Incluso me acuerdo que tomé un tiempo que empecé a andar con una cuchilla, con una navaja y por la calle. Fíjense qué cosa, ¿no? Pero bueno, quizás me sea un poco, eh, no, estos recuerdos que sea un poquito incómodo de expresar, ¿no? Porque hay quien dice, no, es baba, bueno, el baba es universitario, es baba, qué sé yo, pero bueno, así fue el principio. Entonces tengo que agradecerle a mi madre que empezó a tomar medidas con respecto. Y mi abuelo también. Mi abuelo me quitó la cuchilla, que fue tremenda, la navaja, como se dice, en Cuba les decimos cuchilla. Y aquello fue un problema grande y entonces ya así estaban más pendiente a mí, etcétera, etcétera. Entonces mi madre me acuerdo que trabajaba en aquello en la Plaza de Carlos III. Hoy Plaza de Carlos III ya es otra cosa, pero en aquel momento había un mercado, habían otras áreas, en fin. Entonces, eh, ella tenía una amiga que tenía una niña que también era muy tranquila. Entonces ella le dijo después que la había anotado a practicar karate, la niña había cambiado mucho. Entonces, porque que le creaba disciplina, etcétera, etcétera. Y entonces ella decidió, además del inglés, eh, por las tardes, meterme en las clases de karate. Comenzamos a practicar karate muy niño. En, Estaba muy niño en la Casa de la Cultura de Centro Habana. El profesor se llamaba Sitio, había ido a Japón incluso, un señor, un hombre muy capacitado, pero bueno, no tenía mucho tiempo, entonces muchas veces eh, nos mandaban también a entrenar en aquella época, estoy hablando de mi niñez, ahora yo sé que no es así. Me mandaban a entrenar con un profesor cuando no tenían tiempo o había una oportunidad, por ejemplo, es que a nosotros nos entrenábamos los fines de semana nada más. Entonces día entre semana quedaban vacíos. Entonces nos enviaba a entrenar con Falcón en la estación de policía de Zanja. Estaba hablando hace muchísimos años, tengo 45 años y comencé eh, en esta en estos estudios eh, o en estas prácticas. Imagínense ustedes, yo creo que no estaba ni en la secundaria. Mucho antes de la secundaria, no pudiera ser exacto. Entonces, bueno, comencé a mis prácticas ahí, fin de semana en la Casa de la Cultura y algunos días entre semana por planificación en la estación de policía de Zanja. Eh, Creo que, bueno, sitio no llegó a ser bueno, era un sensei con mucha vocación, pero bueno, quizás muchos no lo conozcan, porque tenía otro, vuelvo y repito, otro trabajo. Pero Falcón sí se dedicó durante muchos años al karate en Cuba y bueno, es un artista marcial muy reconocido en Cuba. Nosotros, el estilo de karate que practicamos es el Shotokan. Habían otros estilos en Cuba como el Chito Ryu, pero bueno, el Shotokan era el más común o es más común en Cuba hasta el momento. Mm, Aquí le muestro mi kimono, ¿no? Actual, el karate, yo tuve tiempo en que lo tomaba, lo dejaba, lo tomaba, lo dejaba, lo retomaba, lo tomaba. Porque recuerden que
tuve épocas donde estuve estudios fuertes de medicina, no podía practicarlo. En fin, ahora en este momento sí lo practico. Sí lo estoy practicando. Me uní aquí en México a una escuela mexicana de karate. No es mi mismo estilo. El estilo de Shotokan me quedaba muy lejos. Y bueno, decidimos entonces unirnos a otro estilo de karate.